Okay. Hay distintas formas de sueño. Hay el sueño, hay la ensoñación, que es el sueño despierto, y hay imaginar, ¿sí? Imaginar o fantasear, que es muy cercano al ensueño, pero en el sueño hay una, digamos, como una historia que va conduciendo, mientras que imaginar es ponerse a considerar en abstracto cosas. Quisiera hacer un sonido y lo invento al momento. Esa es una opción también. Son muchos los niveles y es muy atractiva esta idea. En lo que creo, pues, yo tengo una frase predilecta que es: yo creo en lo que creo. No tengo otras creencias. O sea, no, a diferencia de la idea de composición donde hay creencias, creo que esto debe ser. Yo no tengo esas creencias. Yo creo en lo que yo soy capaz de generar. En ese sentido, todo ocurre en un nivel extremadamente subjetivo. Y ese es el que me guía. Y a nivel de pensar, sí, también tengo que pensar en cómo solucionar, cómo diseñar, cómo estructurar, cómo encontrar las soluciones para aquello que quisiera crear. Entonces hay muchos niveles, o sea, crear música es un proceso cognitivo muy amplio. Componer música es también un proceso cognitivo, pero menos amplio, en el sentido de que, eh, bueno, tiene aquí del lado izquierdo, tienen el sistema de composición musical. El sistema tiene que tener una base teórica. Esa base teórica en el sistema es relativa porque la teoría solamente sirve a ese sistema. Es decir, es una teoría diseñada para que funcione el sistema. Por ejemplo, la teoría es la teoría de los armónicos. Muy bien, la teoría de los armónicos de Pitágoras es conocida, reconocida y continúa siendo una base para los músicos nuevos en creación musical o antiguos en composición musical, es igual. Sin embargo, la idea de teoría que está hablando de esta estructura acústica tiene dos aspectos que se interpretan de una manera muy curiosa. Por ejemplo, la armonía tradicional dice estar basada en la acústica y crea un artificio a través de los acordes en donde combina algunos de los armónicos de una fundamental con los de otros y de una manera muy inteligente, muy creativa, muy artificial, sin embargo, nos pone en contacto con algo que no tiene ya que ver necesariamente con la teoría de los armónicos. La otra parte es que el sistema, por ejemplo, tiene una teoría solamente sobre el sonido. Sobre el ritmo no hay ninguna teoría. Si nosotros examinamos las ideas de Einstein, por ejemplo, sobre la relación entre el tiempo y el espacio, donde no podemos separar al tiempo del espacio, tampoco en física. La misma física de Einstein nos diría que sí, no podemos separar al ritmo del sonido. No es que el sonido tenga una duración, no. La duración es parte del ritmo. Podemos entender que el ritmo tiene una fundamental que es su pulso con su duración, que tiene una intensidad que es su ataque, que tiene un contenido armónico que son los pequeños microrritmos que se forman a partir del pulso. Vayan a la clase de percusión y golpeen una sola vez fuerte un bombo. ¡Pum! Y observarán que ese bombo, después de ese golpe, si no lo tocan, si no está amortiguado, va a tener una serie de pequeñas vibraciones que se van a extinguir. Eso sería el equivalente al timbre, es decir, el contenido de armónicos que tiene esa duración completa. Esos tres componentes que he mencionado, que son la duración, el ataque y el contenido de microrritmos, son los equivalentes a los que en el sonido son la frecuencia, o sea, la altura, la amplitud, o sea, la intensidad, el contenido armónico, es decir, el color. Luego, el sistema tradicional, al no integrar al ritmo, lo considera como parte de la métrica que se utilizaba en poesía. Bueno, veamos ahora el otro lado. El sistema va aquí a la teoría y ahora va al estilo.
Cuando cada quien termina de hacer sus estudios de composición, el maestro te da una palmada en la espalda y te dice, ahora eres libre, haz lo que quieras. Y sin embargo, durante todo el proceso de formación, no ha sido uno libre porque uno ha requerido conocer cómo funciona todo un sistema antes de echar a volar. El estilo es la manera en la que cada uno puede utilizar el sistema. Aquí está arriba la realidad y aquí arriba está la imaginación. Para formar una teoría es necesario conocer la realidad. Esa teoría tiene que ser sobre la realidad. La realidad nos dice que el sonido forman una partícula unitaria. Por ejemplo, se dice que no podemos escuchar el ritmo porque el ritmo no suena. Pero yo digo, tampoco podemos escuchar el sonido si no tiene una duración que pertenece al ritmo. Supongamos que un sonido está ahí presente, pero sin duración, ¿cómo va a estar presente? O sea, tendría que durar una centésima de segundo, no sería perceptible para nosotros. Pero estaría integrado su frecuencia de altura y su frecuencia de duración. Bueno, entonces, aquí la realidad nos muestra que hay algo distinto. Entonces, podemos ir a una teoría que sí interprete, que sí se relacione con la realidad y que sí nos permita imaginar de acuerdo con esa misma realidad. La idea es esta. Nosotros no podemos imaginar nada distinto de los estados físicos de la materia, es decir, de la realidad. Podemos imaginar acompañado de afectos, de conflictos, de lo que quieran, pero la imaginación, es decir, el tener una imagen nebulosa, una imagen sólida, etcétera, una imagen parecida a esos estados físicos de la materia, es lo más cercano a la realidad. Imaginar y estar en la realidad son parecidos, son funciones, reemplaza a la realidad, es una figuración de la realidad. Pero no conocemos estados, mientras no conozcamos nuevos estados físicos de la materia, y existen, pero si no nos hemos enterado, no podemos imaginar cómo se comportan esos estados. O nos puede venir de pronto una imaginación que nos diga que hace algo que se parezca a un nuevo estado de la materia. Podemos comparar si existe la realidad y seguramente que debe de existir la realidad. Hay una cierta predicción, a lo mejor, o la imaginación que nos conduce a investigar la realidad y a formar una teoría sobre ello. Bueno, la imaginación es la gran libertad de los individuos para ejercer su propio estilo dentro de un proceso creativo. Tenemos aquí, podemos pasar de la realidad a la imaginación. Yo ensueño y lo realizo inmediatamente. Se me ocurrió una melodía, inmediatamente la canto. O se me ocurrió algo que no es una melodía, se me ocurrió cualquier evento rítmico sonoro, e inmediatamente lo realizo. No necesito pasar por el estilo, no necesito pasar por la teoría para eso. Sí, la evolución que tiene relación con la materia de la realidad, el conocimiento que pueda tener de la teoría y mi propio conocimiento de la imaginación, si alcanzo entonces a entender esa parte del proceso, entonces puedo llegar a fundar un sistema propio, individual, representativo de mi propia imaginación, representativo también de la manera en la que yo voy a expresar esa imaginación mediante un estilo. No un estilo necesariamente de un sistema, sino un estilo también en mi forma de imaginar. Dejo de compartir. ¿Tienen preguntas? Dejo las imágenes ahí. Maestro, una pregunta. La teoría está, digamos... yo, Adrián Echeverría. Sí. La teoría está después de la realidad, no puede estar, digamos, reemplazando el estilo, porque se necesitaría entonces comprender la realidad en su entorno físico para poder crear la teoría. ¿Es cierto lo que estoy diciendo o no? No entiendo muy bien lo que está diciendo. Ajá, ¿por qué la teoría no puede estar en el lugar del estilo, por ejemplo? Pues son dos cosas distintas. El estilo es una
manera individualizada de entender la imaginación. No es una manera individualizada de entender la teoría. Podría serlo. O sea, yo creo una teoría adecuada a lo que convenga a mi imaginación. Puede ser, pero será muy parecido a lo que ocurre de este otro lado. Esta teoría de aquí le sirve al tipo de sistema, y este sistema fue el producto de individualidades. De individualidades que luego fueron disecadas por una academia, por los conservatorios, por las escuelas de música, por las academias de arte, si quieren también, no es solo privativo de la música. Entonces, el sistema es representativo de un cierto modo de entender la música. Mientras que aquí no es un cierto modo, es el modo en que yo y nada más yo, o tú y nada más tú, y él y nada más él, entienden su propia imaginación, entienden también la realidad, entienden su proceso de creación y ejercen esto a través de un estilo. Lo que no podemos cambiar aquí es la teoría. La teoría es ciencia. O sea, yo no puedo decir que el ritmo y el sonido están separados porque así me parece. Sí, los puedo separar, está bien, pero entonces estoy jugando con ellos como objetos de un lenguaje. Aquí la pregunta ¿es la música un lenguaje? ¿O la música es una sustancia que podemos crear, con la que podemos crear, con la que podemos inventar, con la que podemos relacionarnos sin pasar por un lenguaje? Lenguaje quiero decir sistema. Y aquí digo, aquí, una vez que llego yo a mi propio sistema, sí será mi lenguaje, pero este lenguaje será a posteriori. Si habré llegado a él después de una reflexión que me hace mi propia imaginación, que me descubre para dónde voy, qué quiero hacer, por qué lo quiero hacer, o ni siquiera sabré por qué lo quiero hacer, pero hacia dónde tiendo, hacia dónde va mi imaginación. Esa es la parte que va a predominar en todo este proceso. ¿Cuál sería el contraste entre, bueno, entre los dos estilos, entre creación y composición, en el sentido de lo que puedes transmitir? Digamos, en el sistema tonal, por así decirlo, está como muy estricto qué tipo de sentimientos se transmiten con cierto tipo de armonía, lo que sea, y cuál sería el contraste en la creación. Yo no sé si se transmiten qué tipo de sentimientos, eso no me corresponde a mí decirlo, ¿no? No doy aquí una clase de sentimientos, doy una clase de un proceso en el que si yo me metiera a hablar de los sentimientos ajenos, puedo hablar del sentimiento de pérdida, sí, pero no me puedo meter a dilucidar qué es lo que le ocurre a una persona cuando tiene una pérdida. Los sentimientos van a estar en cualquier parte, van a estar en el sistema de composición musical o en el sistema de creación musical. Es exactamente igual. Sí, claro. El estilo está, en el caso de la composición, está sujeto al sistema. En el caso de la creación musical, el estilo está sujeto a la imaginación. Es, digamos, es el escalón por debajo de la imaginación. O sea, yo paso de la imaginación, que es algo, si quieren, desbordante, irrealizable, si quieren, incluso podemos imaginar cosas irrealizables, necesitamos bajar al sistema para ver cómo lo voy a realizar. Entonces, dentro del sistema habrá formas que me digan, bueno, puedes utilizar este estilo, tu propio estilo, qué es lo que se te ocurre. Dentro del estilo hay muchos aspectos, como por ejemplo, voy a diseñar cómo voy a combinar mi voz con una guitarra. Voy a utilizar tal o cual escala, o no voy a utilizar una escala, voy a hacer un continuo, o voy a utilizar X. Esos son los medios que están ahí, en el sistema. Y todo esto será para permitir pasar de la imaginación a la realidad. Es decir, en este campo aquí, en esta flecha doble, está el espacio de la representación. Yo quiero representar mi idea a través de lo que conozco. Eso es lo que me va a permitir transitar de la imaginación a la realidad. O también voy a conocer qué es lo que tengo en la realidad, o sea, qué instrumentales tengo, qué objetos, con qué objetos cuento, para a lo mejor imaginar a partir de ellos. Esta es también otra opción. Pero si observan aquí es mucho más fluido el proceso. Por ejemplo, en el sistema tradicional, la teoría solamente se relaciona con el sistema. El estilo solamente se relaciona con el sistema. Nunca está mencionada la imaginación. Nunca está mencionada la realidad. Nunca está mencionado el proceso de creación.
El proceso de creación está dado por el sistema. El sistema es un sistema para crear, para crear. Aquí el sistema no está hecho para crear. Es el producto del proceso de haber creado. Entiendo que este fue el sistema que utilicé. Pongamos por caso lo siguiente. En la teoría de la forma, en el sistema, nos dice, tú puedes ir de A a B a condición que después de B regreses a A. Puedes ir de B a C a condición de que no vayas de A a C. Puedes ir de C a D siempre y cuando hayas ido a A. Ahí generaríamos una red de relaciones, etc. Del lado de aquí, del sistema, vamos elaborando, vamos explorando qué puedo hacer, qué es lo que me conviene, qué es lo que me gustaría, y no lo fijo. Si yo lo fijo, estoy perdido. En este caso, está fijado. Y ahora, en este caso digo, no, voy a librarme, no voy a utilizar una forma sonata, una forma rondó, una forma X. No, no necesito hacer eso. Puedo construir la forma yo mismo. Así se construyeron las formas al inicio. No sé por qué no tener esa opción. De acuerdo. Voy a compartir nuevamente la pantalla para mostrar algo que tendría que ver con la formación tradicional. Eso que ven aquí es la representación del potencial que tendría la escala de 12 sonidos. Vemos aquí un solo sonido. Vemos aquí 12 sonidos. Vemos aquí, por ejemplo, está escrito con re sostenido el mi bemol, pero es el acorde menor. Podemos ver ese mismo acorde menor. Digo, es para darles una muestra. Aquí tenemos el acorde menor. Y un momentito, voy a cambiar la posición de esto aquí. Ya se oye, ok. Ahí lo tienen como acorde. Entonces, voy a poner, ven la sucesión que hay 1, 2, 4, 6, 5, 3. Es un hexágono. Este conjunto de elementos, de cuadraditos relacionados por estos enlaces, se le llama un permutaedro. Es decir, que es una estructura geométrica en la que aparecen todas las permutaciones del número 1. El número 1 es 3, 4, 5 o do, mi bemol, sol. Aquí abajo también lo tengo como valores de duración. Por ejemplo, una negra con punto, una blanca ligada a una corchea. Voy a tocar este. Acorde menor en estado fundamental. Acorde mayor en estado fundamental. ¿Qué cambió? El 3 se fue al lugar del 4, el 4 se fue al lugar del 3, el 5 permaneció en su lugar. ¿Qué cambió? También, esta, la blanca con punto, digo, la blanca se pasó al lugar donde estaba la negra con punto. Estamos en el 2. Ahora paso al siguiente. Si se fijan, solamente he cambiado un sola vez. Vuelvo a recorrer el espacio. Aquí, el re sostenido se va a pasar a un mi b4. Ahí tiene el mi b4. Ahora pasa el sol a un la. Ahora el mi se va a pasar a un fa. Es decir, un solo cambio a la vez. Ahora el la se va a pasar a un la bemol. Un solo cambio a la vez. Escrito como sol sostenido. Es un problema técnico porque era mucho más fácil escribir sostenidos que bemoles. Entonces, paso de este a este otro. Y lo que estaba en un fa se pasa a un mi bemol. Tengo ahora aquí 3, 5, 4 y estoy a distancia de un solo cambio. Quiero cambiar el sol sostenido a un sol b4 y es lo que va a ocurrir cuando llegue acá. ¿Entendieron el razonamiento? ¿Los números son armónicos, organizados de forma distinta? No, los números son, estos números de aquí son el número de la permutación. Estos números que están aquí son los intervalos. De do a re sostenido hay 3 semitonos. De re sostenido a sol hay 4 semitonos. Y de sol a do, que estaría aquí arriba, hay 5 semitonos. Es decir, tercera menor, tercera mayor y cuarta justa. ¿Entendido? Ok.
Bueno, vamos a ver qué nos pasa si vemos ahora un acorde altamente disonante. Semitono y tono. Aquí tienen exactamente la misma estructura. Un hexágono. Entonces, ahora, este que está aquí, este re sostenido, se va a ir a un si. Y ahora este re se va a ir a un la. Y vamos a seguir teniendo los mismos intervalos. Una sexta mayor, una segunda mayor y un semitono. El si cuadro se va a convertir en un si bemol y vamos a tener una sexta mayor, una segunda menor ahora y una segunda mayor. Ahí lo tienen, si bemol. Desde el lado sostenido, ¿eh? Luego, este la cuadro se va a convertir en un do sostenido. Y finalmente, este la sostenido o si bemol se va a convertir aquí en un mi bemol o re sostenido. Hay algo que podría sorprender y es que las ideas sobre la armonía tonal consonante se pueden extender perfectamente bien a la idea de una armonía no consonante, disonante, como sería este caso. Así es como puede funcionar, digamos, Ligeti. Puede ser interesante, ¿verdad? ¿O no? ¿Me siguen en la idea? Sí, maestro. A mí, ahí, Entonces, Julio, por ejemplo, no me queda claro por qué el re sostenido es 9 y no 3. porque es de aquí, del re sostenido, siempre tenemos que pensar la distancia del último término al intervalo de duplicación, a la mal llamada octava. ¿Sí? De la Ya nota tiene- original. Sí, exacto. Sí, o sea, si yo voy de aquí hasta acá, es decir, es como si yo fuera del re sostenido, llego hasta el final y me regreso acá, sin Ok. pasar nunca por el do. Pero toda esa distancia, la idea es que estos tres números tienen que dar siempre 12, que es la dimensión de la escala. 1 y 2, 3 y 9, 12. ¿Sí? Ok. Bien. Paso, veamos otra escala que sea igualmente así latosa, que suene muy fea. Ahí tienen una que suena horrenda. 1, 5, 6, semitono, cuarta y cuarta aumentada. 1, 5, 6. ¿Será parecida a las otras o será distinta? ¿Apuestas? ¿Escucho apuestas, jóvenes? Va a generar lo mismo. Pues yo me imagino que por los números y porque resulta 12, va a resultar un hexágono por cuestión, le digo, de los números y de los 6 lados. La razón es esta. Como son tres intervalos distintos entre sí, vamos, ningún intervalo es idéntico, nos va a dar igualmente un permutaedro. Y aquí tienen 1, 2. Eso que estamos escuchando aquí lo hacía Mozart. No es tan disonante. Lo hacía Chopin. Es más, esto lo hace Chopin más que Mozart. Mozart hacía esto y esto lo hacía Chopin. Y esto lo hacía Manuel de Falla, si quieren. Y esto lo hace Anton Webern. ¿Nos importa mucho quién lo haya hecho? No. La idea es que estas sonoridades disonantes existen desde hace mucho tiempo, existen desde el Renacimiento y antes un poco, porque no estaba establecida la prohibición. Se fueron haciendo como notas de paso, se fueron, por ejemplo, si de este do sostenido paso un re sostenido, será una nota de paso. O si de este do me voy a un si bemol, entonces, o a un la sostenido, entonces también era una nota de paso o una apoyatura para ir allá abajo. Presento otro caso ahora. Veamos un caso en el que, otra vez, son tres intervalos distintos entre sí, tienen que darnos igualmente un hexágono. Veamos este otro. Uy, Dios santo, lo más disonante que pueda haber. Dos semitonos y una séptima menor. ¿Qué tan rico es eso? ¿Cómo será el permutaedro? ¿Será igual o será distinto?
igual, ¿no? También nos va a dar un hexágono. Igual. Vamos a ver, ¿quién dijo yo? ¿Quién dijo nos va a dar un hexágono? Yo, Daniel Gutiérrez. Ok. Fíjate bien que los tres intervalos no son distintos entre sí. Hay dos intervalos iguales, 1 y 1. Entonces ahí tenemos el permutaedro. Es menos rico. Es todo. ¿Qué les parece? Aquí hay algunas evidencias. Por ejemplo, vamos a ver esta que sería, perdón, la anterior, la que están viendo aquí, es el equivalente a escala diatónica. Tiene un semitono, otro semitono y 5 tonos. ¿Están de acuerdo? Sí. Bien. Bien, ahora vamos a ver qué Pedro nos va a generar. Este. Mira, atiné. La número 17 es la escala diatónica, do, re, mi, fa, sol, la, si. La número 16 es como la escala ascendente de sol menor. La número 21 es una escala por tonos enteros con un semitono al final y otro semitono. Completamente de inversión de esta otra. Los dos semitonos están al principio, en esta otra los dos semitonos están al final. ¿Qué pasa aquí en medio? Tenemos una escala que podría pertenecer, por ejemplo, a si bemol mayor, do, re, mi bemol, fa, sol, la, si bemol. Hay 21 casos. ¿Les parece rica la capacidad que tiene cada uno de estos puntos, cada de estos cuadraditos se le llama identidad? Y de esta identidad se generan todas sus permutaciones. Ahora veamos esta otra, que sería la escala menor armónica. Es decir, tiene 3 semitonos, 3 tonos y una tercera menor. Vamos a ver su permutaedro. Más o menos como 5 veces más amplia su capacidad combinatoria, su riqueza combinatoria. Por eso el modo menor en música puede ser mucho más rico que el modo mayor, como estructura. Ahí tiene una forma de esa escala. ¿Preguntas? ¿No? Yo tengo una duda, maestro. ¿Sí? ¿Siempre te tiene que dar la suma 12? Sí. A menos que nos pasemos a una escala distinta. Por ejemplo, nos podemos pasar a una escala con 17 términos. Entonces la suma tendrá que darnos 17, por ejemplo. Ah, ok. 2 y 15. Y aquí tiene una escala con 17 términos. Ah, ok. Vamos a decir que la queremos escuchar como sucesión. Esta tiene 13 alturas. Esta tendría 12, por ejemplo. Podemos buscar muchas escalas. Cuando nos vamos a los cuartos de tono, que estaría aquí, ya se ve muy negro, ¿no? Y tiene 1575 nodos, es decir, de estas cositas, o identidades. Pero esto nos permite explorar la combinatoria de una escala de cuartos de tono, lo cual no está mal. Todas esas son las posibilidades de combinar. Sí, todas las posibilidades que tiene una escala. Podemos ir a una escala de 3 términos. Es un acorde aumentado.
Tenemos una escala de 4. Es un acorde disminuido. Una escala de 5. Ahí tenemos que utilizar una notación nueva. Una escala de 6 es una escala por tonos. Esto es el universo de las escalas, hasta donde la tecnología me permitió desarrollarlo junto con Víctor Adán, exalumno del Laboratorio de Creación Musical, y el matemático Max Díaz. Estos son resultados de lo que hablo desde el inicio, que el Laboratorio de Creación Musical representa el espacio en el que muestro los resultados de mis investigaciones, que son la base para tener una discusión científica sobre la creación musical. Dejo de compartir. Hola, maestro. ¿Quién habla? Ah, aquí, Naguib. Disculpa, bueno, solo tengo la pregunta de cuál sería el objetivo de su investigación. Explorar el universo de las escalas. Ok. O sea, El por mundo ejemplo, de sus posibilidades. si yo divido, por ejemplo, la llamada octava entre 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, hasta llegar a 60, por ejemplo, 60 divisiones o 64. Voy a ir gradualmente conduciendo esas divisiones de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etcétera, perlitas, que serían cada una de las alturas, hasta llegar a un punto en el que se hace polvo esa división. Y me encuentro en algo que se denomina continuo, ahí donde ya no sirve utilizar una escala. Donde ya no procede, porque es demasiado pequeño el intervalo como para pasar y reconocer la información de un sonido y el adyacente anterior y el adyacente posterior. ¿Sí? ¿De qué me sirve? Bueno, me sirve de explorar la idea de que una escala nos puede dar una cierta combinatoria y que esa combinatoria puede estudiarse de una forma científica, es decir, por ejemplo, el hecho de decir que 3 intervalos distintos entre sí tienen solamente 6 posibilidades y que esas 6 posibilidades pueden ser consonantes, semiconsonantes o semidisonantes o disonantes. Me sirve para tener un conocimiento mayor que el que me da la tradición, porque la tradición solamente me permite conocer un cierto número de escalas. No puedo conocer más que la escala cromática. De ahí en adelante, nada más. ¿Verdad? Y me permite conocer una armonía que está organizada, por ejemplo, por terceras, lo cual es un error matemático. Una armonía por terceras, digamos, todos pueden seguirme esta idea. Digamos que la fundamental de mi acorde es un do. Hago una tercera, mi. Otra tercera, sol. Otra tercera, si. Ahí puedo hacer una segunda inversión pasando el si abajo al do. Ok, pero si mi acorde llega hasta un re, do, mi, sol, si, re, y yo paso ahora el re al bajo, nunca sabré si esa es una tercera inversión. No existe. Pregunten a los maestros de armonía, no existe una tercera inversión. O si es un acorde basado en re, al cual le falta la tercera y la quinta. Sería re, fa, la, do, mi, sol, si. Entonces, la armonía por terceras es un error que retiene al conocimiento en siglos pasados. Simplemente es un error de perspectiva, es un error de organización, es un error del sistema. Esencialmente es un error del sistema, es un sistema limitado. Por lo tanto, no es un sistema que opera correctamente, es un sistema que tiene equívocos muy obvios. Frente a esos equívocos muy obvios, pues es mejor estar preparado y conocer científicamente cuáles son las posibilidades y entender que la idea de disonancia y de consonancia es una idea religiosa. Porque es como el bien y el mal, ¿no? Y esas ideas sobre el bien y el mal yo creo que ya pasaron, ¿no? Al menos para mí. Para algunos de ustedes a lo mejor el bien y el mal está muy bien, pues, está muy bien.
Pero podemos hablar de que hasta qué punto bien y hasta qué punto mal. Todos esos, hay una tesis de maestría de Nicolás Jaramillo, que trabaja conmigo, y ya terminó su tesis, que su tesis es un infinito número de puntos entre el sí y el no. Pues un infinito número de puntos entre lo consonante y lo disonante, ¿no? Es exactamente eso. Es hacia eso, hacia donde se dirige esta investigación de las escalas. Cuando llegamos al continuo, llegamos a esa especie de talco, donde ya no reconocemos ningún punto, entonces entramos a un continuo en donde el material o la materia se transforma de una manera distinta, de una manera mucho más sencilla, no es tan complicada. Articular con numeritos, una escala con 60 términos, pues es una combinatoria que rebasa nuestras capacidades mentales. Entonces, en el material de la música, que sea por escalas o sin escalas, intervienen, 1, el reconocimiento del oído. 2, el reconocimiento de la percepción, que es más completa, que es el conocimiento que nosotros asociamos a lo que hemos escuchado. Las capacidades de cálculo, ¿qué tanto puedo yo conocer la información? ¿Qué tanto puedo multiplicar, dividir, combinar, estructurar, etcétera? Y finalmente, la imaginación. ¿Qué tanto puedo imaginar? ¿Qué tanta libertad tengo para imaginar cuando tengo 60 sonidos dentro de una octava llamada? Me vuelvo loco, ¿no? Es muy, muy complicado. Es mejor pensar en un glissando. Es más fácil, ¿no? En vez de pensar... No he llegado todavía a un semitono y estoy flotando. Ya llegué. ¿Estamos seguros que llegué? No. Nuestra capacidad de percepción será limitada en ese caso. ¿Ya? Creo que el que recurran a su propia voz, que canten, que entonen, que con ello formulen lo que gusten, melodías, secuencias, gestos de sonido, sonidos complejos, sencillos, lo que quieran, si lo hacen con la voz, tendrán mucho más libertad de no estar sujetos a lo que establece un teclado, por ejemplo, o las cuerdas de un instrumento, o las llaves de otro instrumento, o los espacios que tendrá algún otro instrumento, si se trata de las percusiones. Es fascinante tocar un instrumento, pero cuando se quiere hacer una introspección, que es de lo que estás tú hablando, Santiago, acude a tu voz, intenta vocalizar, intenta decir con tu propia voz lo que puedas, lo que alcances a entonar, lo que alcances a realizar, y que mediante eso puedas tener una mayor conciencia de qué es lo que quieres y qué es lo que puedes hacer. A partir de eso puedes entonces buscar cómo escribir eso que acabas de cantar, cómo registrarlo, pero pensando no necesariamente en código. Eso es lo que yo pediría a todos. No piensen en código, sino olvídense de cualquier código y dejen su mente libre como cuando no sabían música. Aquel que sabe ya música, le puede ocurrir que está encerrado ya, está enclaustrado en nociones y en métodos y en fórmulas que no necesariamente pueden ser la solución. Piensen de una forma ignorante. La ignorancia es una forma de acceder a un nuevo conocimiento. En las novelas policíacas me gusta siempre decir que el que sabía demasiado, perdió. Aquel sabía demasiado, ¡pum! ¿Conoce la expresión? Sabía demasiado, terminó mal porque sabía demasiado. En el caso del arte, saber demasiado quiere decir que uno ha intentado controlar mediante el conocimiento las posibilidades de crear. Yo digo, eso no se controla, al revés, hay que estimular la creación. Hay que dejarse abandonar, lo que acabas de decir. Alguien acaba de decir que sueña cosas y que esos sueños le interesa seguirlos y convertirlos. Eso es una parte del tema. Es por ahí por donde uno puede explorar, por donde uno puede ir generando un conocimiento propio. El conocimiento que uno genera, producto de una experiencia exploratoria y de búsqueda,
ese no desaparece. Ese es el conocimiento que vamos acumulando y a partir del cual podemos construir nuestro propio sistema. Nuestro sistema no está hecho de todos los sistemas que conozcamos. Esa es una ficción. Esa es una manera artificial de construir el sistema propio. Nuestro sistema está hecho de las experiencias que acumulemos de forma solitaria, las podemos compartir, las podemos discutir, las podemos exponer, las podemos analizar. Eso nos va a servir. Intento responder a lo que estás planteando. O sea, de acuerdo, ve con tu alma, ve con toda tu alma, pero no vayas con tu alma y con muletas. ¿Sí? Una muleta no le ayuda a tu alma. Una muleta aprisiona a tu alma. Es mejor ir solo, averiguar quién eres, qué haces, qué capacidad tienes de encontrar tú mismo tus propios caminos. Y todos tenemos esa capacidad. Nadie carece de esas capacidades. O sea, nadie carece de oído, nadie carece de percepción, nadie carece de capacidades de cálculo, nadie carece de fantasía y nadie carece de memoria. Esos 5 elementos son fundamentales. Sentido, percepción, cálculo, memoria e imaginación. Esos son los recursos. ¿Los tenemos o no los tenemos? Claro que los tenemos. No necesitamos que haya encima de estos 5 elementos una protección. Al revés. No necesitamos un paraguas. Esa es mi filosofía. Ya. Yo he dicho aquí que no creo que la música sea un lenguaje. Es decir, para algunos profesores, como el que acabo de citar, la música puede ser un lenguaje. No necesariamente lo es para todos. O sea, la música es un lenguaje cuando está basada en un sistema, ¿no? Esa es la idea. Ya que alcanzas a tener tu propio sistema, entonces a lo mejor tienes un lenguaje. Pero la música no es un lenguaje. La música es algo, es una sustancia, es una materia en la que se puede explorar libremente. Y más se explora y mejor se explora cuanto menos lenguajes tiene, con mayor libertad. Para mí es fundamental el proceso de libre exploración, de libre búsqueda. Si uno está dirigido por un lenguaje o por un sistema o por un tipo de música, ¿cuál es la relación? Pues sí, te satisface escribir algo que se parezca a Schumann, o algo que se parezca a los Beatles, o algo que se parezca a Bach, o algo que se parezca a la música hindú. Pero esos parecidos con lo externo no nos están hablando más que de algún vínculo contigo mismo, ¿no? Sí, me gusta la música de Chopin, o me gusta la música de los Beatles, o me gusta la música X, ¿no? O la electrónica, o me gusta lo que quieras. Esos son vínculos que sí, yo reconozco, eso me está gustando. ¿Qué es lo que está detrás de eso que me gusta? ¿Sí? Esa es la cuestión. ¿Por qué no busco más en mí para ver no solamente mis afinidades, sino qué es lo que yo quiero? O sea, el aprendizaje de la música normalmente a través de los sistemas se hace a través de las afinidades, ¿no? A mí me gusta Mozart, me gusta Bach, me gusta Beethoven, me gusta Schubert, en parte me gusta Brahms y en parte me gusta Wagner. Me gustaba mucho Stravinsky, me gustaba algo de Schoenberg, me gusta algo de Ligeti, me gusta algo de Xenakis, me gusta algo de Stockhausen, pero son algos, no totalmente. Lo que me gusta es lo que yo hago. De eso sí estoy convencido. Eso ha sido producto de una búsqueda incesante toda la vida. Esas afinidades son muy importantes y me alimentan, pero es un diálogo que mantengo con ellas. No es que yo vaya en la dirección en la que fueron ellos. Aprender cómo hicieron ellos su música no es la solución. Aprender cómo puedo yo hacer mi música, ese es un reto mucho más interesante, mucho más atractivo. Es posible, y sin duda, que nos enriquece escuchar a Schubert o a Mozart y ver cómo hacían las cosas, pero es observar, eso es más bien musicología histórica. No es proceso de creación. No tiene que ver con el proceso de creación. Puedo observar cómo hacían la música,
¿por qué no me dedico a escuchar bien a esos músicos? Escucharlos, no ver las partituras, escucharlos. Primero entenderlos y después comparar lo que hicieron. Pero esa parte ya es una investigación histórica. ¿Y por qué no me dedico a escuchar lo que ocurre en mi cabeza? A lo mejor no se me ocurre nada y lo que se me ocurre es solamente aquello que pertenece a la historia. Eso es muy frecuente. Quiere decir, yo todavía no sé quién soy, pero sí sé quiénes son los otros. Y puedo saber que soy una parte de esto que me gusta de aquel otro. Y esto que me gusta de aquel otro. Y esto, y así sucesivamente. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que mi música va a ser un conjunto de pegotes. Sin una masa, digamos, como una pelota de plastilina hecha con plastilina de distintos colores. Amalgamada, amasada. ¿Soy eso? ¿Soy esa pelota de plastilina? ¿O la pelota que traigo aquí dentro del coco del cráneo tiene alguna idea propia? ¿Por qué no exploro si hay alguna idea propia? A ver, te hago una pregunta. Imagina un sonido que no hayas escuchado nunca. Sí, sí. Ok, cántalo, por favor. Ah, ¿Sí? pero supongo que yo lo he escuchado alguna vez. ¿Así era nada más? ¿Así? Pues sí, Ok. Ahora tienes la opción de, lo dejas ahí, lo subes, lo bajas, lo haces más fuerte, lo haces más débil, lo deslizas hacia un lado, escalas un poquito hacia otro sonido parecido. Inténtalo. mm, mm, Estás utilizando microtonos, por cierto. Hiciste un mi bemol, re de cuadro un poquito alto y un fa bajo. sí, ok. Están entre las escalas que yo vi por ahí. Es una escala como de 18 términos. Por ahí veo que ahí hay algo ahí interesante, ¿no? O sea, síguele. Ahora, síguele. Me parece fascinante el procedimiento. Ok, bueno, es que, No, además te agradezco la flexibilidad para acceder a algo cuando incluso hasta podrías no estar de acuerdo. Me encanta. bueno, es que se me hace muy interesante su perspectiva de la Bueno, música. olvídate de lo interesante, olvídate de lo interesante. Tú sigue. Eh, ¿Vale? Perdón. Por ahí va. Yo lo estoy entonando bien o me equivoqué. Sí, sí. ¿Sí me equivoqué? No se equivocó. Ok, Ok. sigamos. Mm, Ya lo bajaste, ¿Perdón? ya lo bajaste una quinta, Sí. o una sexta menor. Sigue. Creo que Está muy bien. Eso me dice más de ti que cualquier palabra. ¿No te dice a ti algo nuevo de ti? ¿O ya lo sabías? eh, supongo que ya lo sabía. ¿Pero lo habías utilizado? ¿Habías recurrido a eso o no? Sí. Sigue, ya sabes por dónde va la cosa. Yo diría que así, más o menos con lo que estás tocando, a lo mejor podrías escribir una obra para viola, ¿no? Sí, sí. ¿No? Pues digo, no estás tan perdido, Emilio. Como Gracias, para que supongo. como para que le pidas aventón a cualquier autor. Pues vas por tu propia cuenta, no necesitas que te explique ningún autor cómo lo hace. Tienes suficiente intuición para lograrlo por tu cuenta. Y lo que hay que desarrollar es eso. O sea, eso es con lo que te vas a defender toda la vida. No te va a defender el señor Wagner, ya se murió.
¿no? Ni ningún profesor que esté vivo. Digamos, tú te defiendes solo y puedes contrastar lo que estás imaginando, lo que estás pensando. Si esto lo puedes escribir, será muy útil. Ahora, yo te recomendaría una cosa, como son, digamos, lo que estás cantando es algo entre fijo y se mueve un poquito, si lo dibujaras, a lo mejor sería muy, muy bueno. Si permanece en la misma altura, es una horizontal. Si se mueve un poquito, bajas, sube, le das y le subes, igual. O sea, pero no pienses en las notas. No te preocupes demasiado en eso. Fíjate en cómo se mueve. En general, en la música no es tanto qué notas son, no, es cómo se mueve la batería. Ok, sí. ¿Sí? Y si quisieras, podrías también cambiar el color. Se está haciendo... Podría ser... Puede ser muchas variaciones enriqueciendo lo que hay ahí. Y ya es cuestión de... Es igual que una pintura, ¿no? Haces primero el dibujo y luego agregas cosas. No se puede construir todos los elementos de una sola vez. Ese proceso necesita observar el objeto que uno está construyendo e irle añadiendo gradualmente los elementos, la información que requiere para enriquecerlo, para embellecerlo, para hacerlo más atractivo, para ennoblecerlo, si se quiere. ¿Sí? Hay toda una corriente en el norte de Europa que va desde Rusia hasta Noruega, ¿no? Principalmente por ahí comenzó a crear composiciones posmodernas que se basan en recurrir a partes de la historia musical, escribir como Brahms y seguir como Schoenberg y regresar a Chopin y pasar a Bach, etcétera, o meterse en el universo de Ligeti o de otros, con un gran eclecticismo. Ok. Eclecticismo en el Y sentido de que tenga propósito. Sí, exacto. Mientras tengo un propósito, tengo una intención clara, sino a navegar, ¿no? Quiero ir a un clima muy cálido, meterme en bosques, después ir al frío extremo, luego quiero meterme al océano, etcétera. Explorar, ir a la luna y a otros sistemas, o ir a explorar el universo. Esa idea tiene mucho que ver con la capacidad de viaje. O sea, el arte como una manera de saberse trasladar, saber viajar a distintos espacios y en distintas dimensiones. Y operar con esos espacios y dimensiones tal y como llegamos a saber cómo se opera en ellos. Es un poco, bueno, voy a ir a Hawái y voy a aprender a hablar el idioma local, ¿no? Voy a ir a China y voy a hablar chino, voy a ir a, etc. Es un poco así, es políglota, es una forma de ser. De hecho, Mozart, por ejemplo, en algunas óperas utiliza música turca y música italiana, y música alemana y austriaca, ¿no? Y música rusa, por ejemplo, también, ¿no? No necesariamente en las óperas, pero en algunas otras obras. O Beethoven, por ejemplo, utiliza muy frecuentemente música rusa, o a veces parece que está utilizando flamenco. Ese enriquecimiento, digamos, de otras culturas, está bien, siempre y cuando sepamos quién es el que está conduciendo el navío. Siempre y cuando haya un yo, digamos, para que esto no sea, digamos, una miscelánea, digamos, una sopa de verduras, que no sabemos quién fue el cocinero, ¿no? No tengo una predisposición hacia el que quiere seguir componiendo. Si quiere seguir componiendo, que componga. Solamente es importante para mí aclarar las nociones. Una cosa es componer y otra parte es crear. Y creo que se aprende mucho más de composición creando que estudiando composición. Les doy un dato. Yo estudié con Julián Norbón, bueno, primero en la Facultad de Música con el maestro tercero, y me decía, no, usted ya sabe bastante, ya solo, hasta de la clase. Y se iba el maestro, ¿no? Y dije, no, pues se fue el maestro, y dije, yo me voy también de la escuela. Y me fui a estudiar con Julián Norbón al Conservatorio Nacional en el taller de composición de Chávez. Y ahí estuve y
fui un buen alumno, estudié luego con maestros de armonía, de contrapunto, de fuga, me fui a Francia, estudié con Nadia Boulanger durante 4 años, fui becado por ella para estudiar, lo cual fue para mí una distinción, y soy un buen, pero muy buen conocedor de las técnicas clásicas, de la armonía. Estudié con mucha gente, con Elsa Barén, con Rafi Urganyan, en fin. Nunca me atreví a dar un paso para estudiar composición con nadie, realmente, pero me metí a la clase con Messiaen. Estudié con él 3 años. Y en el momento en que le mostré mi primer trabajo, Messiaen me dijo, ¿y por qué hace usted esto? Me dijo, eso, lo que está usted haciendo no me interesa. Así, literalmente. Dije, caray. Y entonces dijo el siguiente alumno, no me dio oportunidad ni siquiera de explorar, discutir con él, charlar, como en este momento podemos hacer nosotros. Y dijo, ¿qué pasa? Pasó un alumno francés, y el alumno francés componía como Messiaen. Entonces Messiaen faltó poco para que le besara las manos, comenzó a acariciarle las manos, decirle, ay, esto sí es belleza. Aprenda usted, señor, aprenda usted. O sea, ni siquiera me llamaba por mi nombre, un desprecio enorme. Este sí sabe, este señor, ya, yo, qué belleza, qué belleza. Dije, pues maestro, vaya usted al demonio. Y que era un gran católico, le dije, usted merece el demonio, ¿no? No merece ningún... ¿Cómo un maestro puede atreverse a eso? Pero digamos que yo fui el gran obediente en la formación académica. No me sirvió de nada. Digo, me sirvió para ser después un muy buen teórico, como lo que acabo de exponer sobre la armonía. Esa es una buena teoría, eso es teoría, no es sistema. Y me sirvió para defenderme a solas de esos riesgos de estudiar con un maestro que a su arbitrio decide qué es lo que uno debe de saber y qué es lo que uno no debe hacer. Esa es esencialmente mi formación, y a partir de esa experiencia de formación pude estudiar después con muchos otros. Estudié con Stockhausen, estudié con Senaki, estudié con Ligeti, con esos basta. Y ninguno de ellos se interesó en saber qué era lo que yo quería. Y fundamentalmente es lo que nos trae aquí, porque el que viene aquí es porque no sabe resolver el asunto, porque alguien le tiene que decir algo. Hay unos que dicen, sí, entonces aprende primero a hacer una fuga, o aprende primero a hacer un preludio, aprende primero a hacer una sonata, y ya después ya irás suelto. Yo digo, no, yo digo que no, y lo sé porque, digamos, así aprendí y no me funcionó. Es una discusión muy extensa esta, ¿no? Por ejemplo, Salvador Rodríguez, que es profesor en la Facultad de Música, él es partidario de enseñar lo muy antiguo o la tradición, y enseñar lo nuevo al mismo tiempo. Él combina ambas cosas. Yo llegué hasta un cierto punto en que decidí no enseñar esto, porque me di cuenta que no podía yo entender a la antigüedad desde el punto de vista que me dan las nuevas nociones de investigación. O sea, mis investigaciones me han demostrado eso que acabo de exponer, que consonancia y disonancia tienen una misma combinatoria y que se han eliminado de acuerdo a una restricción subjetiva del sistema o del profesor en turno, ¿no? Entonces, si tengo formación tradicional, la tengo, y de veras, bastante fuerte. O sea, entré por oposición al Conservatorio de París para estudiar con Messiaen, para no dar más detalles. Y una vez adentro, o sea, Messiaen fue profesor de Stockhausen, de Boulez y de Xenakis, para más datos. Yo tengo oído absoluto, iba a decir obsoleto, pero sí tengo oído absoluto, y no existe tal absolutismo, ¿no? Es muy relativo, ¿no? Si escucho grabaciones, no estoy escuchando 440, creo que yo escucho 435, 436. Para mí el La es distinto. Pero un método que utilicé para fijar mi oído, para que no tuviera yo problemas, fue comprarme un diapasón y cada 5 minutos escucharlo, ponerlo aquí en el lóbulo de la oreja, escucharlo, y cada 5 minutos volverlo a escuchar, así, todo el tiempo, durante años. Hay que hacerlo. Si no tienes fijado ese sonido, y te va a ayudar mucho. O todo lo que estés escuchando, decir, esto es tal cosa, esto es tal otro. O sea, tener siempre el diapasón en el bolsillo. Eso te puede ayudar
realmente mucho para desarrollar el oído. Y la otra cosa es intenta imitar todo lo que escuches. A ver qué tan bueno eres para imitar. Ahí va, mira. ¿Quién puede imitar eso? No, no puedo. ¿Cómo? ¿Por qué no? ¿Alguien puede? ¿Alguien? ¿Un espontáneo? ¿O espontánea? ¿Cómo fue? Algo así. Estás a punto de vomitar, Santiago. No, tiene mucha más presión. ¿Quiere? ¿Viene? ¿Mande? Algo así. Sai, ¿Qué quiere? práctica, ¿no? Bueno, práctica, bueno, se practica. La práctica se practica. ¿Alguien? Ahí va otro. Sí. ¿Lo oyen? A ver. ¿Está bien? Ah, sí. A ver, hazlo de ¿Manuel? nuevo, porque te fuiste a un agudo, te fuiste a un armónico muy alto. Lo que hice yo es, Si casi no se oye, o eso es lo que estoy escuchando con los micrófonos, con el audífono. entonces lo voy a cantar. Eso ya se oye. No, eso no me salía. Eric, ¿Puedes repetirlo, por favor? ¿a repetirlo? Ahora es distinto. No me sale. ¿Quién? ¿Seferino estaba intentándolo? ¿O tú, Rick? ¿Quién puede? Entonces ahí va el primer sonido. Es el pato Donald. ¿No lo saben hacer? No. Pues hay que imitar al pato Donald y a Mickey Mouse y a todos esos, ¿no? O sea, el saber imitar es un desarrollo importante del oído, ¿no? Sí. Yo recuerdo cuando yo era estudiante que imitaba la voz de Echeverría, por ejemplo. Bueno, imitaba la voz de López Mateos. Después imitaba la voz de Echeverría. Y alguna vez con voz de algún presidente cesé a algún secretario de Estado. Bueno, no un secretario de Estado, pero un diputado. Que me caía gordo, era un amigo de la escuela y le hablé con la voz del presidente y le dije, tiene usted 3 horas para irse a Cuba. Y estaba haciendo ya las maletas, ¿no? Pero es muy divertido. Otra vez le hablé por teléfono al director de música del Instituto Nacional de Bellas Artes con la voz de Carlos Chávez, que hablaba así. A ver, mijito, ¿cómo ha estado? Entonces estuve hablando con él y lo corrí sobre la marcha. Me dijo, no, maestro, pero ¿cómo que es esto? Sí, mijito, ya usted ya dejó de trabajar aquí en el instituto. Llegó usted tarde 5 minutos, porque era un tipo así que a todo mundo le mostraba el reloj diciendo que había llegado tarde. Era un tipo muy, muy maniático en eso. Y es muy divertido cuando uno también se comporta bien. No hay que correr a ningún secretario de Estado ni diputado ni nada de eso. Pero aprender a escuchar es fundamental. Eric. Sí. Entonces, no digas nunca que no se puede algo, inténtalo. Siempre la primera vez saldrá mal, es muy posible, pero muchas otras veces más se van sumando y van permitiendo optimizar el resultado. Y es importante, en música es importante oír, imitar un instrumento. De muy joven imitaba yo un fagot, por ejemplo, ¿no? O un corno. ¿Ya? Puedo imitar mejor, antes tenía más capacidades. Pero esa capacidad de imitar reside en el oído, y hay que desarrollar el oído, la capacidad
imitativa. El solfeo es una capacidad imitativa, pero es demasiado imprecisa, es decir, demasiado rígida. Solamente se puede cantar tal cosa y tal otra, y nada más. Todos somos capaces de tener emociones. Lo que es más importante, y esto es una de las grandes experiencias en la música, es saber transmitir las emociones. Es saber encontrar cómo suenan las emociones. Eso no es fácil. Ese es un camino muy lento y radica en entender qué es lo que uno está buscando. Yo, por ejemplo, déjenme, creo que si alcanzarán a escuchar aquí en el piano. Díganme si escuchan. Sí, sí se escucha, Sí, se profe. escucha bien. Ok, perfecto. Bueno, ese es un acorde para la tradición triste. Eso es parte, digamos, de una forma retórica que tiene la música del siglo XIX para transmitir las emociones. Y lo hace a través de la armonía, a través de resonancias, etc. Esas formas son, si se quiere, hoy día ya son estereotipos. La música está tan utilizada que bastaría con poner eso en el fondo de una película triste para que coincidieran. Me parece una tarea fácil, realmente. Es simplemente acudir, no necesitarías tú inventar la música, podrías, como un médico, tomar tu recetario y decir, pongan tal pieza musical, ligada a tal otra pieza musical, y a tal otra, y a tal otra, y a tal otra, y podríamos llegar a tener una buena receta. ¿Dónde estás? Ya te desapareciste, ¿no? Ah, aquí estás, Daniel, ok. Aquí estoy. Sí. Eso es mucho de lo que hace los procesos audiovisuales. Los procesos audiovisuales tienen algo de gran coincidencia a veces entre lo que está uno viendo y lo que está uno escuchando, pero a veces también son, digamos, una forma de manipular también las emociones ajenas, ¿no? ¿Cuántas veces en una película está mal hecha la escena y entonces necesita que venga el músico para que se complete y la gente crea, no se fije en los errores visuales o escénicos, y la música encubra, enmascare todo esto? Yo di durante 3 o 4 años clase en el Centro de Estudios Cinematográficos, Centro Universitario del CUEC, actualmente Escuela Nacional de Artes Cinematográficas, y algo que pedía era no utilizar la música en ese sentido, es decir, como una forma tan superficial y tan subliminal, es decir, que el espectador, sin siquiera darse cuenta, era conducido a sentirse emocionado. Hay mucho discurso, digamos, oculto detrás de todo eso. Lo hay en los himnos nacionales. ¿Quiénes de ustedes no se les eriza la piel al escuchar el himno nacional? ¿Alguien a quien no se le eriza la piel? A mí no se me eriza. Antes me ponía la piel de gallina. Ok, ¿cuántos no tienen esa sensación cuando oyen el himno nacional? Oigo. Depende, Depende de qué. pues cómo se escuche, quién lo cante, cómo se oiga. También, de acuerdo. Ok. Una buena respuesta. ¿Quién más? Igual creo que sucede, una vez me sucedió cuando se canta con mucha gente o que toda la plaza está llena y lo cantas, digamos, como dice Adelina, depende. Entonces, cuando esa circunstancia sucede, pues, se me eriza la piel. Si lo escucho nada más así, probablemente no. Pero aún en ciertas circunstancias, diría que se me sigue erizando. Bueno, los himnos nacionales en general son un material adecuado, concebido para estimular ese tipo de reacciones. Una reacción favorable, emotiva, entusiasta hacia algo,
sin que uno piense en la idea. Es simplemente el himno es un símbolo y nos conduce hacia un cierto estado. En los recursos audiovisuales está eso, es decir, se utiliza un cierto tipo de música que nos conduce a una cierta situación porque nuestra memoria reconoce, así como estos acordes que acabo de tocar, y sin embargo está todo tan estratificado, en los recursos audiovisuales, que es raro que haya un buen director de cine que tenga un buen músico a su lado. Es raro. Fellini sí lo tenía, ¿no? Nino Rota, por ejemplo, que era un extraordinario músico para muchos tipos de película. Y era muy original, lo que hacía era muy original y no tenía nada de estereotipado. En ese sentido es un muy buen caso. Pero si uno piensa en la producción de bandas sonoras hollywoodenses en relación con las películas hollywoodenses, es la forma más simple, más sencilla, casi como droga, de conducir al otro a un estado psíquico, casi hipnótico, ¿no? Yo tengo muchas dudas acerca de eso y diría que para ello es necesario tener ideas totalmente nuevas y no ideas totalmente tradicionales respecto de la relación audiovisual, ¿no? Cuanto más creativa sea esa relación audiovisual, más será un reto para producir y para encontrar la música y para encontrar soluciones nuevas que abran caminos. Por el momento lo que yo veo es que toda la producción audiovisual está cerrada, nos impide avanzar hacia una mayor imaginación, hacia una... sí, está todo tan asimilado que incluso de veras los grandes creadores de cine tienen pésimos músicos a su lado. Yo siempre me pregunto cómo es posible que tal gran autor cinematográfico tenga tan mala concepción de la música. Es lo más frecuente, ¿no? Entonces tengo muchas dudas respecto a eso. Por lo tanto, yo te sugeriría, Daniel, el ver primero la parte de la música por sí misma antes de verla acoplarse a otra disciplina. O, en ese caso, busca algo que sea todavía más retador. Busca vincular la música con lo visual, con lo táctil, por ejemplo, o con lo olfativo. Es decir, ¿cuál sería un olor para tal escena? Supongamos una escena en la selva. ¿Cuál sería una sugerencia táctil para una escena en la selva? ¿Cuál sería un sabor para una escena en la selva? Si pensamos bajo esa perspectiva, entonces quizá por sinestesia nos ocurra alguna forma de pensar otro sonido distinto de una cierta música que está ya preparada. A eso me refiero, es decir, a una exploración mucho más rica, más aventurada. Maestro, Sí. aparte, yo estoy completamente de acuerdo en que es indispensable como compositor aprender a escuchar a uno mismo y a los recursos para que el sistema, como usted dijo, sea un producto y no algo en lo que tú basas para crearte. Pero como también usted lo acaba de decir, me parece muy grato, preciso, bueno, útil conocer cómo hacía sus sonatas Mozart o Beethoven. Un ejemplo, y agarrar eso, aprender cómo lo hacía, para después de aprender y entender de esa forma, soltarlo y yo seguir en mi camino y utilizar eso que aprendí para enriquecer mi camino, pero no de una forma forzada, como en la masa de plastilina que usted decía, donde aquí pongo esto y acá, no, o sea, utilizarlo para que en lo que yo estoy formando, de repente habrá un momento en el que diga, ah, esto de este compositor me sirve y es un ejemplo, son herramientas que en algún momento nos pueden ayudar a abrir el panorama o la gama de herramientas que tenemos para expresarnos. Pero también, como dijo usted al principio de la clase, para eso es muy importante, más allá, o sea, sí es bueno, yo creo, estudiar, pero más que nada, como usted dijo, aprender a escuchar con atención a esas obras. Eh, yo creo que estudiar música tiene que ver con escuchar, pero
no entiendo por qué, digamos, la selección que se hace en las clases de composición sobre lo que el alumno debería de producir. Esa parte no estoy de acuerdo. Creo que el alumno debe de producir lo que tenga en mente, lo que venga a su mente. Y cuanto más venga depurado, no contaminado de lenguajes, cuanto más sea depurado y más propio, más parte de su propia emoción, de sus vivencias, de sus capacidades auditivas, de su experiencia, de su intento de crear, será mejor. La otra parte, el conocer cómo lo hacía Mozart o Stockhausen, me parece menos relevante, menos útil y sobre todo menos sutil, porque no estamos considerando quién es el otro. Y aquí lo fundamental es intentar conocer quién es el otro. Si no sabemos quién es el otro, si no tratamos de averiguar a qué vino, qué es lo que quiere, qué es lo que necesita, en qué le podemos ayudar, yo considero que sería un fracaso. O sea, para mí, el éxito de una clase con un alumno puede ser de instrumento, puede ser del área llamada composición, que yo le llamo creación. El éxito reside en que el profesor intente saber qué es lo que el otro está buscando y saber si eso que está buscando realmente es eso o si está haciendo, digamos, una parte de un deseo ya impuesto socialmente, de un deseo en el que ni siquiera se ha preguntado uno mismo hacia dónde va y por qué va y qué es lo que quiere y cómo lo quiere o por qué lo quiere. Ese es un problema bastante importante de saber entender y de saber analizar en una clase de creación. Los nuevos, ¿no? Yo quisiera indagar, bueno, hoy hemos discutido acerca de el contraste entre composición y creación. O sea, ya queda muy claro para todos ustedes que yo no daré composición. Yo no enseñaré armonía, pero sí enseñaré, por ejemplo, la base de toda la combinatoria armónica, por ejemplo, que es algo donde no hay prohibiciones. Esto que acabo de enseñar, de las identidades de estas formas que tenían forma de zanahoria, o de estas donde se sentaban las combinatorias, eso es lo que puedo enseñar respecto del potencial armónico. Yo les puedo decir que el mismo programa lo he llevado en mi computadora PC al IRCAM, por ejemplo. He dado al menos 3 conferencias en los últimos 5 años ahí. Y lo consideran la teoría más avanzada sobre intervalos. O sea, lo que sí sabemos es que todas estas ideas de la combinatoria y de las escalas, la gente que era de la línea dodecafónica en Estados Unidos se puso a desarrollar muchos trabajos teóricos sobre esto. Y el padre de todas esas ideas es Allen Forte, que hizo las clases de altura, ¿no? Entonces Allen Forte encontró que había cerca de 240 casos. Y yo, por mi cuenta, dando clase en Estados Unidos, demostré que había solamente 77. La única diferencia que hay entre Allen Forte y mi trabajo es que en mi trabajo son clases de intervalo. Y eso es un muy fuerte porque las clases de intervalo permiten reducir al mínimo de casos. Hay muchos investigadores que han trabajado todo esto y la respuesta al resultado es que las clases de intervalo procuran un conocimiento mucho más generalizado y mucho más continuo. Por ejemplo, lo que hizo Allen Forte y toda la descendencia de Allen Forte son solamente estudios sobre la escala de 12 sonidos. Lo que hago yo, voy desde una escala hasta de 2 intervalo hasta llegar a 64 sonidos. En eso estamos trabajando. En el libro que estoy produciendo está trabajando Adelina Parán, está Cristian Morales haciendo las ilustraciones del libro. Y realmente es apasionante ver toda la proyección que tiene esto como un nuevo conocimiento sobre el universo de las escalas, ¿no? El libro que preparo se llama El continuo cromático de las escalas. Algo completamente nuevo, es una teoría muy nueva y justamente en el IRCAN hay un programador que se va a doctorar próximamente, en el cual soy miembro del jurado,
que está tratando de hacer este programa MUSIC con otros medios, pero ya con tecnología desarrollada por el propio IRCAM. Está basado en mi teoría. Y el matemático al que le interesó todo esto es, ¿cómo se llama? Moreno Andreatta, es el investigador matemático, digamos, en cabeza del IRCAM, junto con Carlos Agón. Lo que sí puedo decir es que es la teoría de intervalos más desarrollada. Bueno, entonces les pido que descarguen eso, vean los simuladores y por otra parte, para aquellos que no conocen mi trabajo ni teórico ni filosófico o histórico sobre lo que tiene que ver con la creación musical, visiten mi página, está seguramente todo el mundo conoce que hay una página que se llama academia.edu. Entonces, academia.edu, Julio Estrada. Con que busquen eso, les sale mi página, y en mi página hay el segundo artículo, aparece con la misma portada, hay un texto que se llama The Listening Hand, la mano que escucha. Descarguen ese trabajo, y de ahí en adelante debe haber como 60 o más textos míos, todo lo que tenga que ver con composición o creación. Descárguenlos, comiencen a estudiarlos, porque los vamos a discutir en el curso de este trimestre. O sea, tienen material para estudiar, o sea, esta no es una clase así de los alumnos frente al maestro, sino es también un seminario, quiere decir que ustedes tienen que hacer investigación informándose del trabajo que he hecho yo, y pueden, desde luego, y están incitados a ello, a comparar el trabajo que yo he hecho en investigación con otras investigaciones y discutirlo, ¿no? Quisiera yo que ya que estuviéramos en un número más concreto, en el que haya menos visitas, digamos, accidentadas, en donde uno no sabe ni quién es el otro y hay gente que ni siquiera se deja ver, eso no me gusta para nada. Ya que tengamos un número más estable de alumnos, entonces ya tendré yo una tableta de dibujo para iniciarlos en métodos relacionados con el continuo. Esa parte es fascinante y puede cambiar mucho las mentalidades de ustedes en relación con el proceso de creación musical. No se trata de solamente trabajar en el continuo o solamente trabajar en las escalas, los dos ámbitos son posibles. Y verán que es muy enriquecedor trabajar en un universo donde las escalas son numerosísimas y pueden entenderlas para trabajar, por ejemplo, ritmos. Puede ser un ritmo de 17 pulsos, como acababa de mostrar una escala. Trabajar con alturas, con 17 alturas es más complicado porque no tenemos un instrumento o no tenemos todavía el adiestramiento vocal, por ejemplo, para conseguirlo. Pero si lo toman así, también es una teoría que demuestra matemáticamente cómo es ese universo de las escalas. Por ejemplo, todas las escalas que son basadas en los números primos 2, nos dan escalas de 2, 4, sus potencias, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Escalas múltiplos, perdón, potencias de 3, 9, etcétera, ¿no? O escalas que son producto de 2 por 3, por ejemplo, 2 al cuadrado por 3 nos da la escala cromática, 12. O la escala de cuartos de tono, pues es 2 al cuadrado al cubo por 3. Por 2, 8, por 3, 24, y así sucesivamente. Entonces, mucho más interesante trabajar así las escalas porque las escalas son aplicables al ritmo y al sonido. Y podemos tener un universo extraordinariamente rico y saber que hay una misma metodología para trabajar el ritmo y trabajar el sonido. Eso es interesante. Y también hay una misma metodología en el continuo para poder registrar cronográficamente, quiero decir, con dibujos sobre el tiempo, para registrar el ritmo y para registrar el sonido. Son novedades teóricas y metodológicas que tiene la Cremus. Otra parte en la que estoy trabajando, junto con Itzia, estoy ayudando en eso, es en crear pues, una biblioteca de acceso para todos ustedes, de todas las tesis que se han producido dentro de la Cremus. Eso es muy útil. Ahí te pediría, Leonardo, si podemos, ya cuando produzcas tú tu tesis doctoral, integrarla, y si te interesa poner tu tesis de maestría en el
se llama un repositorio, ¿no? El repositorio de Lacremus, con mucho gusto. Aunque no hayas estado en Lacremus en tu maestría, pero el hecho de que estás ahora, pues puede también difundir Sí, con mucho gusto. Ok. Sí, Si claro. quieres enviarme tu tesis, yo o enviárnosla a Itziar y a mí. Ok. Vamos a ir formando, tenemos una página del Seminario Universitario de Investigación en Creación Artística, que abarca todas las artes, en donde podemos insertar ahí el repositorio del Laboratorio de Creación Musical. El Laboratorio de Creación Musical tiene además una revista que es Perspectiva Interdisciplinaria del Laboratorio de Creación Musical. Pueden encontrarla también en academia.edu. Hay un texto sobre Stefano Scodanibio, o sea, hay un número dedicado a Stefano Scodanibio, otro número dedicado al proceso creativo, otro número dedicado a Lancarro, y en el número actual estamos trabajando sobre crear en estos tiempos de crisis, con participación de numerosos creadores de México y sobre todo de América Latina y España. Entonces será interesante. Pero les pido sí consultar como parte de una tarea. Yo no soy partidario de dar tareas, pero en todo caso sí les pido ponerse en contacto con la producción de las ideas que ha generado la Cremus. La Cremus es un laboratorio, en el sentido de que un laboratorio no es un taller, así hagamos la distinción. En las escuelas de artes se tenía la idea de los talleres. Los talleres es aprender del maestro. Es decir, un taller es, digamos, Leonardo tenía alumnos de su taller, o Miguel Ángel, etc. En la época moderna tenemos el laboratorio. La diferencia de las épocas antiguas, el taller se distinguía porque pues, el maestro era un artesano y los alumnos aprendían con el artesano, ¿no? Generalmente el aprendizaje incluía el que el maestro no dejaba conocer sus secretos, es decir, se guardaba los secretos, ¿no? Tenía un secreto para hacer ojos, para hacer que los ojos te siguieran, ese es un secreto que había aprendido en Italia, y no se lo dejaba ver a muchos otros, o sea, ahí había esta idea de la mano que domina todo. La idea del laboratorio es una noción universitaria que implica investigación. O sea, es docencia, pero la docencia vinculada a la investigación. ¿Qué quiero decir con esto? Que el propósito de formar a cada uno de ustedes es generar a un investigador creador o investigadora creadora. Perdonen que yo no use esta terminología de decir todas y todos, yo soy un poquito ya a la antigua y reciclarme me lleva trabajo, pero consideren que no tengo ninguna dificultad en entender la igualdad de género. Al revés, soy muy partidario de ello. Y debo decir que en la Facultad de Música fui el primer profesor en 1972 en admitir alumnas en composición. Las alumnas no entraban a la clase de composición en la Escuela Nacional de Música. Era solamente para hombres. Los maestros estaban convencidos de ello. O sea, no, las mujeres no tienen nada que hacer aquí. Mujeres que estudian piano, cosas así, o coros, en fin, tenían esta idea muy, muy machista, ¿no? Era la época. Y yo comencé a formar a mucha gente y, bueno, no quedaron muchos, ya eso ya fue otro asunto. No sé si yo tenía la capacidad para formar alumnas, pero sí, actualmente sí puedo decir. Hay en Francia y Estados Unidos una alumna, Brigitte Robin-Doré, Itziar Fadrique ha estudiado conmigo. Ahí está Eunice Shanti, que ha estudiado también conmigo, lleva ya un rato. Y hay más, bueno, Adelina Parán está comenzando a estudiar. No puedes todavía decir nada porque no hemos visto nada de su trabajo en concreto, ¿no? Pero confíen en que este es un espacio abierto a la igualdad de género, aunque yo no utilice todas y todos, porque no, prefiero utilizar otro lenguaje, ¿no? En vez de decir todas las estudiantes y todos los estudiantes, digo todos los estudiantes, o prefiero decir todo el estudiantado. Prefiero sintetizar todos esos protocolos de estos y estos, digamos, es un poquito obstaculizante para la comunicación directa. Y yo soy partidario de la comunicación directa. Les pido a las mujeres que están aquí que entiendan esa parte, no es excluyente, ni mucho menos. Todas y todos están incluidos en este discurso, ¿no? Tarea entonces, entrar a la página de academia.edu, leer
los textos según el orden de interés que tengan para ustedes. No les pido lean este texto y vamos a que discutamos. No, lean todos los textos. Durante una primera fase vamos a estar analizando ideas, básicamente. Después analizaremos métodos, analizaremos teorías y haré exposiciones sobre distintos tópicos. Tengo, por ejemplo, haré una exposición sobre la teoría del continuo cromático de las escalas, otro sobre la teoría del continuo, otra sobre la creación en el espacio musical, es decir, cómo integrar al espacio de representación en música, otro sobre nombrar la escucha, eso es una parte completamente nueva de mis búsquedas. Les podría dejar como interrogante la pregunta, ¿cómo pueden describir sin utilizar términos musicales, es decir, sin utilizar el código musical, sin hacer análisis musical tradicional, cómo pueden describir cómo suena algo, cómo suena una obra musical? Por ejemplo, el primer preludio clavecín bien temperado de Bach. Sabemos que es do, mi, sol, do, mi, sol, do, mi, do, mi, sol, do, mi, sol, do, mi, do, etc. Pero ya sabemos que suena así. Ya sabemos que el primero es tónica, que el segundo es segundo grado en segunda inversión, que el siguiente es quinto grado en primera inversión, que el siguiente es primer grado, que el segundo es sexto grado en primera inversión, etc. Todo eso ya lo sabemos. Pero, ¿cómo suena? ¿Alguien puede decir, ¿a qué suena? ¿Cómo suena? ¿Describirlo con palabras? ¿Suena bello? ¿Perdón? ¿Bello? Ese es no, ya son juicios estéticos. No, el juicio estético no nos ayuda, el adjetivo no nos ayuda. No, lo que nos ayuda es cómo se escucha. O sea, si decimos es bello, pues sí, también. ¿Y de qué nos serviría? Y digo, pues sí, es bello. ¿Y qué más? 9 puntos. ¿Entienden a qué me refiero? O sea, ¿de qué nos sirve decir que es bello? Lo que nos sirve es aprender a decir qué es lo que escuchamos. Pero, por ejemplo, sería algo que alguien que no tiene ninguna, que nunca ha estudiado música ni ningún lenguaje musical Sí. podría decir a primera impresión, ¿no? Sí, generalmente sí, la gente que no ha estudiado música no habla en código y puede decir más cosas de lo que escucha. Hay una idea. Por ejemplo, voy a entonar cualquier cosa, por ejemplo, y ustedes piensen cómo describir lo que acabo de entonar, por ejemplo. Voy a tomar el modelo, creo que era Daniel el que cantaba. Era Daniel, ¿verdad? ¿Ya fue Daniel o está Daniel? Yo estoy aquí, pero no era yo, era otro. Ah, era otro. ¿Quién cantó? Eric, creo, ¿no? ¿Eh? Eric, creo. Si no Ah, No, mal no, no, recuerdo. fue alguien que le dijo que cantó en Sí, Mol. con el mi bemol, re, fa. ¿Quién era? Pero ¿Quién era? No, no era Eric. Era Emilio. Emilio Creo que era Saavedra. yo. Ahí está. Sí, Bueno, creo que era yo. bueno. Sí. Eh, voy a cantar algo tomando un poco la referencia de Emilio Saavedra. Vamos a ver cómo describir lo que suena. No escucho. ¿A qué suena? Creo que no se escuchó, maestro. ¿De veras? Se oyó muy ¿O alguien más lo poquito. escuchó? ¿Ahí se escuchó? Sí. Ok. Nombren lo que escucharon. A mí me parece el efecto Doppler de los autos cuando se acercan y se van. Es una analogía, aunque no se parece a ese efecto Doppler.
pero bueno, ahí hay una. A ver, otro. ¿Como un A mí zumbido? me parece como aire en una caverna, en Aire y una una cueva. caverna. Ajá. ¿Por qué? Por el aire, porque lo que estoy haciendo es también soplar al mismo tiempo que canto, ¿no? Y por la interacción precisamente del aire con la cueva en sí. ¿La qué? La interacción del aire con la cueva. Ajá. Bueno, ahí tienes una imagen individual de lo que estás tú percibiendo. Efectivamente hay algo de aire, hay una voz, pero yo la cueva no la veo, pero probablemente se te figura eso. Entonces tenemos dos imágenes. ¿Otra? Yo me atrevería a decir que suena algo rotatorio y también como una espiral. Rotatorio como una espiral. Sí, al mismo Claro. tiempo. ¿Cómo? Al mismo tiempo. O sea, como que me viene esa imagen. Algo rotatorio y algo espiral. Es la imagen que produce en tu mente, pero puede ser una fantasía que tú estás haciendo cuando lo escuchas, ¿no? Totalmente. Pero no es, habría que desligar las imágenes visuales que producen en uno mismo de lo que uno escucha. En este caso, es importante el, el qué es lo que se escucha, lo que se escucha. Alguien dijo, creo que es Alan, que dijo que era una caverna y aire, ¿no? Sí, sí. Eso es. Bueno, la idea de aire, está bien, es claro, hay aire, ¿no? Un aire que se aparece, desaparece, vuelve a aparecer, etcétera. ¿Y qué pasa con otros aspectos? ¿Qué pasa? ¿Nada más era el aire? ¿Había solo eso? Tal vez O sea, yo podemos podría hacer varias decir, descripciones. Una descripción física muy precisa. Era un sonido que parte de aquí, que va deslizándose hacia el agudo, etcétera, ¿no? Y llega a tal punto, más o menos tiene esta extensión, ocupa de esta frecuencia a esta otra frecuencia, hace estas alteraciones, baja, sube, etcétera. Y mezcla la letra F, o digamos el fonema F, junto con la entonación. Una F y una SH, etcétera. Ya, pero ¿qué es lo que se escucha? ¿Cómo nombrar eso que se está escuchando? Yo lo puedo algo nombrar que avanza. como, Bueno. digo, como usted dijo que le gustaba imitar cosas y así. Yo lo puedo tomar también como una imitación, como el sonido de un insecto, Sí, pero es una como analogía. cuando vuela un insecto. Ya, de nuevo, pero eso es de nuevo una analogía. Se Ok. parece a, pero no es lo que se escucha. Oiga, profe, yo diría que lo que se escucha así en concreto es una voz humana masculina grave que va hacia lo agudo y se va convirtiendo, como que se escucha que la garganta la va modulando a modo de que en vez de que salga sonido vaya saliendo aire después de un determinado momento. ¿Ok? Esa es una descripción más física. Casi no se te escucha, Eduardo Lira. Ajá. No aparece ¿Así me incluso escucha el mejor? cuadradito, el rectángulo amarillo cuando hablas. ¿Me escucha mejor? No. Bueno, pues yo ya te oí que era un sonido grave que va ascendiendo y que según va ascendiendo se va convirtiendo más en sonido de aire, ¿no? Sí, así es. Ok, hasta llegar a un agudo. Ok, ¿qué más? Pero mencionaba también que era una voz humana, primeramente. Una voz humana. O Ajá. sea, no era un perro ni era un elefante. Sí, exacto. O sea, lejos de analogías o de imitaciones, pues mencionar justamente lo que es. Ok, se agradece que sea humana la voz, está bien. Ya estás como Daniel, que todo es humano. ¿Dónde está Daniel? Que hablaba que era música humana, ¿no? Pues sí, no puede ser de otro. Aquí sigo, aquí sigo. Ay, Que haya música de otros. Ahí estás, Daniel. Ok, bien. ¿Alguien más? Miski, te veo pensante. Yo diría que es un sonido rugoso, bajo y medio airoso. Ok, es una descripción de sus categorías. Ujú. Está bien. ¿Quién más? Diga, no tengan temor en decir, no hay, Yo no hay pensé una sola descripción. que es como algo que avanza, que se está moviendo, pues. Algo que se mueve.
¿En qué sentido se mueve? Hacia adelante. Hacia adelante, ¿qué más? No, pues no sé, que avanza como infinitamente, bueno, hasta que lo deja de hacer, ¿no? Yo diría que está avanzando hacia adelante y hacia arriba Ah, sí. también. Y cuando aparece el sonido del aire, ¿qué es alguna perturbación o es como si el aire lo recibiera de frente o él mismo está generando el aire o cómo es? Sí, o sea, sí, como si estuviera generando aire, pues. La Bueno, misma voz. Eso que está avanzando y subiendo va al mismo tiempo generando aire. ¿Para qué? ¿Para impulsarse para subir o pues para que siga sonando, ¿no? O sea, para que siga produciendo el sonido. cómo? Para que siga produciendo el sonido, para que no deje de sonar. Ok, ok. Eso ya el para qué, eso ya es más Sí. Para, para mí daría la impresión de que es algo que está volando, es algo que está avanzando, ascendiendo y al mismo tiempo da la impresión de que está volando por la integración del aire en la voz. Yo no había pensado así, pero creo que podría ser una manera de expresar, una manera. No digo que sea todas las maneras, ni mucho menos. ¿Tienen otras formas? Es continuo y profundo. ¿Profundo qué quiere decir con profundo? ¿Que está en un grave o No, bueno, sí también, pero como en el espacio, porque al final baja como el volumen, como si se fuera, y para mí es como si tuviera profundidad. Ah, es decir, la idea del descenso de la intensidad al final da la idea de que se está yendo a lo lejos. Sí, para mí. ¿Ok? Sí, no, sí, aquí la escucha es subjetiva, sí, es cierto. Sí. Pues es otra descripción que añade. eh, es entre lo que se percibe y lo que ocurre sin describir exactamente cómo está hecho, ¿no? ¿Entiendes? O sea, Diego acertó con algo ahí. Me parece, me parece una idea. Alan mencionó algo que no estaba, la cueva. Eh, Jonathan mencionó una espiral que está girando en círculo. Emilio, ¿qué dijiste, Emilio? No, nada, tú no dijiste nada. Tú fuiste el que cantó primero algo similar a esto, ¿no? Sí. No, yo no he Eh, hecho nada. ya. Regina, ¿qué dijiste? Yo no he dicho nada, Ah, no has pero dicho nada. Ok, no. entonces sí, a ver, ok. Bueno, es que Miski dijo Miski bien, dijo, claro, claro, sí. ajá, yo había pensado algo parecido, que era como airoso, como tal vez rugoso y también continuo. Y también, bueno, en cuestión de movimiento, no lo había pensado, no me acuerdo quién dijo de que avanzaba, creo que fue Diego. Diego. Diego, ajá. Más bien para mí ascendía, o sea, como que venía de algo de abajo hacia arriba. Eso sí dijimos. Yo creo que yo haber dicho que sí, que ascendía. Ah, bueno, ajá, O pero sea, añadía la idea de Diego. sí. Es decir, lo que nos ocurre, comparen esto con decir, bueno, Julio partió de una X, y yo podría, ahorita ya no me acuerdo cuál era el sonido que comencé, pero podría decir, partió de un Fa y llegó a un La bemol, en un glissando. No es suficiente información, eso sería hablar en código. Sin embargo, las otras informaciones, como lo que dijo Miski, ¿no? Eh, que era continuo, que era rugoso, ¿no? O lo que dijo Diego, que estaba en movimiento. Eso me pareció describir algo que sí tiene que ver mucho con la percepción del tiempo, ¿no? Que se estaba impulsando eh, y que iba avanzando, ¿no? O sea, ya son descripciones que tienen que ver con la experiencia auditiva, sin mencionar exactamente, por ejemplo, la cueva, o sin mencionar la espiral y el que está girando en círculo. Esas ya son imágenes muy propias, ¿no? Es decir, eso sí ya es cómo lo percibe uno, pero ¿cómo lo percibirían todos? ¿Cómo lo percibiría, por ejemplo, alguien que no supiera? O sea, ¿cómo Maestro. decirle
a alguien cómo sería. ¿Cómo explicarle a alguien que no escuche, con palabras, cómo sería lo que se ha escuchado? Es como describirle a un ciego en una puesta de sol. Sí, Santiago quiere hablar. Maestro, yo creo que... Tienes eco, Santiago, tienes eco. Yo creo que usted se refiere a escuchar eso, por ejemplo, los sonidos que usted hizo, y en lugar de decir suena, por ejemplo, a una cueva o un grillo, cosas por el estilo, decir más bien, yo escucho un ronroneo grave con una textura más o menos sutil o poder decir con una textura que me suena algo golpeada, que de poco a poco va ascendiendo y es un sonido que se va haciendo de poco a poco más agudo y al mismo tiempo en el que se iba haciendo más agudo también se iba llenando de cierta calidad en la textura de este mismo sonido, pero llegaba un momento en el que comenzaba a hacer pautas rítmicas y así ir expresando, como usted dice, ¿no? Como compartirle a un ciego cómo se ve un amanecer, porque no le dices, se ve como un sol, porque pues él no sabe qué es un sol, ¿no? Le dices, no sé qué decirle. Estaría muy difícil, ¿no? Pero sí. Luz, ¿no? Es que, ¿cómo sabes que La sabe luz qué no es se luz? podría hacer, ¿no? No. O sea, podrías indicarle, también eso es un buen ejercicio. O sea, no sé si ustedes hayan trabajado alguna vez con ciegos, pero yo he trabajado durante un año con ciegos. Fui profesor de música de muchos ciegos en Francia. Les enseñaba a dibujar a los ciegos lo que escuchaban. Es una experiencia muy hermosa. Y a través de esas experiencias uno puede aprender mucho sobre sí mismo, no solamente del otro, ¿no? Pero, por ejemplo, ya la descripción que tú haces, Santiago, decir, fuiste al agudo, etcétera, es una terminología más de músico, ¿no? El Ok. agudo. Sin embargo, la diferencia, el contraste con lo que diría Diego es, va hacia arriba. Ya la terminología musical no está ahí, es decir, es menos, está menos contaminado del código, ¿no? Agudo, grave, ¿no? Es más fácil decir alto o bajo, ¿no? O intenso, suave, pero ya si decimos forte piano, pues ya nos parece un poco Podría ser también vibrante, ¿no? Porque eso es algo que vibrante. también se palpa. Miski lo dice como rugoso, fue la descripción de Miski, que es rugoso, es una denominación que se usa mucho en la música concreta, ¿no? En la música electrónica, es una denominación ya parte, digamos, del nuevo solfeo auditivo, ¿no? Y es muy contaminante, ¿no? También porque podemos utilizar ya palabras que preexistentes y que fijan de alguna manera nuestro lenguaje, y si fijan nuestro lenguaje, van a fijar nuestra percepción, ¿no? Bueno, ya son 9:18. Ustedes ya tienen que ir a cenar, y yo también. Yo he trabajado mucho durante todo el día, mucho. ¿Ok? Bueno, jóvenes, pues reitero, primero piensen bien si esto les va a convenir o no. Las puertas están abiertas, pueden volver y pueden irse si quieren o que permanecer. No tomo a mal eh, que decidan estudiar otra cosa porque es lo que les convence. No trato yo de convencerles de estudiar conmigo, nada más trato de explicarles cuáles son los riesgos de estudiar conmigo. Es decir, que va a ser mucho más autónomo, va a ser más la exigencia autónoma, que no va a haber el modelo de lo que hizo Mozart o Schumann, etc. No vamos a estar metidos en la vida o en el alma o en el universo de Mozart o de Schumann, por ejemplo. No, vamos a estar metidos en el universo de cada individuo. Y haremos sesiones, y quiero hacerlo en poco tiempo, sesiones de exploración del imaginario. ¿Cómo son las sesiones? Uno o una de ustedes se va a recostar en un sofá, o en el suelo, o en una mesa, como sea, y va a comenzar a imaginar cosas sin que tengan que ver con nada que conozcan. Y a partir de esa experiencia, que es una experiencia de ensoñación despierto, iremos explorando la imaginación de alguien y después de esa exploración de la imaginación, la iremos convirtiendo a la realidad. Es una experiencia que puedo hacer en clase cuando estamos en vivo. Nunca la he hecho en internet, pero tendremos que hacerla. Tendrán todos que estar en silencio y no desaparecer. Por ejemplo, sino estar aquí todos pendientes y ya verán que es algo muy
muy atractivo porque lo que va a mostrar es que la imaginación es extraordinariamente importante en artes. Creo que ya lo saben, pero esto lo refrenda. Pero sobre todo lo que va a refrendar es que la imaginación de todos y cada uno de ustedes es básica, que es fundamental. Y puede ser para el intérprete, lo digo por Aleida, que está aquí en este momento visitándonos, y lo digo para cualquiera de ustedes como creador o como compositor. En este caso, no voy a hacer una distinción aquí de que todos los que estén aquí tengan que ser creadores, todavía no lo son, o compositores, tampoco lo son todavía. Están en una cuerda floja, no sabemos si van para un lado o van para el otro. A ver de cuál lado se quedan. Pues se quedan al centro, podrán escoger. Esa es una decisión de ustedes y no mía. ¿De acuerdo? Bueno, jóvenes, pues nos vemos pronto. No dejen de acudir a academia.edu/Julio Estrada y exploren todos los textos que tengan que ver con el proceso de creación. Será muy importante. Váyanlos descargando. Los que les interese, pero cada semana podemos ir avanzando en eso. Chao, nos vemos. Gracias. Gracias, Julio. Nos Adiós, vemos. profesor. Chao. Bye. Chao. Adiós.